Muchos creen que Hermann Göring fue un ferviente nazi por ideología, que se unió al partido nazi por convicción, por odio racial, por antisemitismo. Pero, ¿y si te dijera que se unió por ambición personal y no por ideología? Hoy te voy a mostrar cómo uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich no fue movido por ideas, sino por ego, vanidad y deseo de poder. Comencemos. En 1921, Hitler se convierte en líder de los nazis. En esta fase, su nuevo movimiento no cree en la democracia. Hitler quiere hacerse con el poder por la fuerza. Esta propuesta encuentra eco entre un nuevo asistente a las reuniones que hacía Hitler en una cervecería de Múnich. Un hombre que ayudará a los nazis a alcanzar el éxito. Hermann Göring. En 1923, Hitler aún es un desconocido. Ha canalizado sus energías políticas hacia el recién nacido y modesto partido nazi. Pero tiene un proyecto osado: cambiar la fortuna de Alemania. Sus ambiciones empiezan a calar entre muchos compatriotas, entre ellos un joven llamado Hermann Göring. Göring, al igual que Hitler, es veterano de la Primera Guerra Mundial, pero a diferencia de Hitler, su hoja de servicios es legendaria. Göring era una estrella. Era famoso, un personaje extravagante. Todavía no se había convertido en la caricatura gorda con la que estamos familiarizados hoy en día. Era delgado y atractivo. Al principio de la Primera Guerra Mundial sirvió en infantería, pero después se hizo piloto y comandó no un escuadrón cualquiera, sino el más famoso de la guerra, el Circo Volador del Barón Rojo. Göring derribó 22 aviones enemigos e incluso obtuvo la mayor condecoración al valor del Imperio Alemán, la medalla Pour le Mérite, o coloquialmente conocida como la Blue Max. Pero en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, el héroe de guerra sufre una paliza a manos de un grupo de izquierdistas. Esto es algo que lo marcará por siempre. La humillación para Göring empeora tras la guerra. Está sin empleo, pasa los días buscando trabajo, y al igual que Hitler, le horroriza el estado en el que se encuentra Alemania. El antiguo as del aire se ve obligado a ganarse la vida como piloto especialista haciendo acrobacias. Un lunes por la noche, Göring va a la cervecería y escucha una charla de Hitler. Göring se queda impresionado. Dice: «Por fin he encontrado a alguien con un objetivo claro y nítido». De repente hay un momento de esperanza para Göring. Cree haber encontrado al hombre ideal para liderar Alemania. Un día después de asistir a la charla de Hitler, los que se convertirán en los nazis más poderosos de la historia se conocen. Hitler capta a Göring inmediatamente y lo recluta para el partido. Cuando Hitler y Göring se conocieron, congeniaron de inmediato. Para Hitler, Göring representaba el héroe de guerra que siempre había buscado. A Göring no le seducían todas las ideas políticas de Hitler, pero sí le seducía la perspectiva del poder. Göring era un tipo astuto, egoísta, y que veía en la política del partido nazi un medio de autopromoción. Y así juntos empiezan a sacar a el todavía balbuceante partido nazi de las sombras, a la vida pública. En 1923, Hitler coloca a Göring al mando de las SA. El antiguo héroe de guerra selecciona inmediatamente a los llamados camisas pardas. Hitler afirmaría más tarde: «Yo le di una chusma desordenada, y en poco tiempo él ha organizado una división de 11.000 hombres». Como vieron, Göring no se unió al partido nazi por convicción ideológica, sino porque sabía que si Hitler llegaba al poder, éste le ofrecería y devolvería lo único que realmente le importaba: el protagonismo. Para Göring, el uniforme, el mando y la autoridad eran símbolos de poder, no de ideologías. Es por esto que Göring decidió apoyar a Hitler y unirse al partido nazi. Fue una especie de «si yo te ayudo,
después tienes que recompensarme. Ambos se necesitaban. Hitler necesitaba la imagen de Göring para el partido nazi, ya que al tener a un héroe famoso de la Primera Guerra Mundial en sus filas, aumentaría el prestigio de su partido. Y Göring necesitaba a Hitler para que éste le diera lo que más anhelaba: protagonismo y poder. En 1923, el famoso Putsch de noviembre fracasa, y Hitler es arrestado. Göring también participó en el fallido golpe de Estado, y resultó herido en la cadera en los enfrentamientos posteriores. Después de que las autoridades ordenasen su arresto, escapó a Austria desde donde pudo llegar a Suecia. Allí, tiempo después, sería ingresado en un sanatorio debido a su adicción a la morfina que tomaba para calmar los terribles dolores que le producían sus heridas. Durante su estancia en Suecia, Göring se alejó del partido nazi, algo que fue mal visto por varios de sus miembros, y su reincorporación no se produciría hasta que sus contactos en la industria alemana lo llevaron de nuevo hasta la dirección del partido. Y aquí es donde podemos descifrar su personalidad. Un oportunista se protege para volver cuando convenga, y eso es exactamente lo que Göring hizo. No era un creyente, era un narcisista herido, que solo brillaba cuando tenía un escenario. Y el nazismo para él era eso, un escenario. Y no es casualidad que durante su estancia en Suecia, Göring se haya alejado por completo del partido nazi. Tras el fracaso del famoso Putsch de noviembre de 1923, comprendió que Hitler ya no podía ofrecerle ningún cargo relevante, y por lo tanto dejó de interesarse en militar en sus filas. Tampoco es coincidencia que se reintegrara al partido nazi años después, en 1927, justo cuando el nazismo comenzaba a recuperar popularidad entre la población. Esto demuestra que su retorno no fue por una convicción ideológica, sino por un cálculo político. El partido volvía a ser una plataforma viable para su ambición personal. Cuando Hitler llega al poder en 1933, Göring se convierte en uno de los hombres más influyentes y leales del régimen. Fundó la Gestapo y dirigió la represión inicial contra los opositores, pero sus acciones no fueron impulsadas primariamente por una fervorosa convicción ideológica. Más bien, este rol le permitía consolidar su posición en la cúpula del poder. A diferencia de otros jerarcas, Göring no era el arquitecto de la visión racial nazi. En cambio, su ambición personal por el control, el prestigio y el protagonismo fue su principal motor. Göring apoyó el Holocausto y fue cómplice de crímenes atroces. Y lo curioso aquí es que lo hizo porque el sistema lo necesitaba como símbolo, como ejecutor, como figura decorativa de autoridad. En lo profundo, Göring no era un creyente. Era un hombre que se adaptaba a lo que fuera necesario con tal de conservar su lugar en el Reich. La ideología fue su disfraz, el poder su verdadera causa. Estas afirmaciones concuerdan con el perfil histórico de Göring. Era un hombre que buscaba constantemente acumular poder, títulos y riqueza. Su personalidad extravagante y su afán por el protagonismo eran bien conocidos por todos. Göring era uno de los líderes más populares del partido nazi, y no solo entre la población, sino también entre los embajadores y los diplomáticos extranjeros. No cabe duda de que era un hombre que sabía aprovecharse de la situación, y usó su posición para enriquecerse y para liderar el expolio económico de los judíos y de todos los territorios que caían bajo el yugo alemán. Finalmente, en los juicios de Nuremberg, Hermann Göring no se presentó como un fanático derrotado. Se mostró frío, calculador y sin arrepentimiento. No defendía el nazismo como ideología, sino su propio legado como figura de poder. En sus conversaciones privadas con el psicólogo militar Gustav Gilbert, mientras estaba prisionero en Nuremberg, esperando su juicio, él mismo reconoció que no se unió al nazismo por su ideología. Göring dijo: «Esas bobadas nunca me interesaron. La lucha en sí misma era mi ideología». Todo esto confirma lo que hemos hablado durante todo el video. A Göring lo que realmente le importaba era el control, el estatus, el poder. Incluso intentó negociar con los aliados, ofreciendo su colaboración a cambio de un trato preferente. ¿Eso lo hace menos culpable? Por supuesto que no, pero sí lo retrata.
Goering no fue un creyente, fue un oportunista. Un hombre que usó la ideología como disfraz y que hasta el final intentó seguir en escena. Goering murió en la prisión de Nuremberg el 15 de octubre de 1946, la noche antes de cumplirse la sentencia, tras ingerir una cápsula de cianuro. ¿Cómo obtuvo el líder nazi aquella cápsula? Eso es algo que aún sigue siendo un misterio. Como vieron en el video, Hermann Goering no fue el ideólogo que muchos imaginan. Fue un hombre que se movió por ambición, por ego, por necesidad de protagonismo. Usó el nazismo como un escenario para brillar, y cuando ese escenario se desmoronó, intentó negociar su salida. No fue un creyente, fue un oportunista. Pero eso no lo hace menos responsable. Al contrario, nos obliga a preguntarnos cuántos crímenes en la historia fueron cometidos por hombres que simplemente no querían perder su lugar en el poder. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Goering fue un monstruo ideológico o un reflejo incómodo de lo que la ambición puede llegar a hacer? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.